Hola, en el video de hoy haremos un dinosaurio con mostacillas. Podemos usarlo en aretes, collares, pulseras, llaveros, lo que queramos. Para hacer un dinosaurio con mostacillas necesitamos dos tiras de hilo, una de 40 centímetros y otra de 70 centímetros. Agregamos 3 mostacillas. Agregamos una mostacilla negra y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos 2 mostacillas. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Repetimos este mismo paso 2 veces más. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos en una punta del hilo 3 mostacillas. Pasamos esta misma punta del hilo por esta mostacilla. Pasamos esta punta del hilo por estas mostacillas. Pasamos la otra punta del hilo por esta mostacilla. Así direccionaremos el hilo hacia un costado. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Agregamos 2 mostacillas. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando.
Así el hilo será direccionado hacia abajo. Agregamos en una punta del hilo 3 mostacillas. Pasamos esta misma punta del hilo por esta mostacilla. Pasamos el hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante y ya tendremos un lado de nuestro dinosaurio. Ahora haremos otro dinosaurio con la otra tira de hilo de 70 centímetros. Pasamos el hilo por estas mostacillas para así direccionar el hilo hacia un costado. Agregamos una mostacilla. Pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla que está ubicada en la misma altura del otro dinosaurio. De esta manera. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Repetimos estos mismos pasos hasta pasar por todas las mostacillas que están sobresaliendo. Así iremos uniendo los dos lados del dinosaurio.
Para terminar, pasamos una de las puntas del hilo hacia el otro lado. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya tenemos nuestro dinosaurio con mostacillas. Para hacer unos aretes abrimos nuestro aro ayudándonos con un alicate. Pasamos nuestro gancho para arete por el aro. Y luego pasamos nuestro aro por la parte de arriba de nuestro dinosaurio. Cerramos con el alicate. Y listo, ya podemos usarlo. Para hacer un anillo podemos cortar una tira de hilo elástico o tanza elástica y pasarlo por el centro de nuestro dinosaurio. Agregamos varias mostacillas. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Otra idea de cómo hacer un anillo es cortar una tira de hilo y pasarla por esta mostacilla. Acomodamos nuestro hilo para que ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Agregamos otra mostacilla y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. De aquí en adelante repetimos estos dos últimos pasos, así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Pasamos el hilo por esta mostacilla. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.